Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la escuela sabática. ¿Están todos animados, listos para iniciar esta lección número 10? Estamos llegando al final de esta jornada del estudio de los libros de los profetas menores. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar el libro de Ageo, dentro del contexto de este grande tema, buscad a Jehová y vivid, el tema de la lección de este trimestre. Vamos a hacer una oración y vamos a invitar al doctor Reinaldo Siqueira, que nos está acompañando en toda esta jornada gentilmente en los comentarios. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Una alegría estar aquí. Vamos a hacer una oración entonces. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, al abrir tu palabra, pedimos tu Espíritu a conducir este estudio, el repaso de la lección en este bosquejo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hace algunos años atrás, nosotros como familia iríamos a emprender un viaje. En aquel tiempo iríamos a viajar en un ómnibus, pero por alguna razón en los preparativos del día anterior nos quedamos dormidos un poco más de la cuenta que el día, y cuando nos levantamos ya era casi la hora de salir. Enseguida nos cambiamos y estamos ya en la puerta para salir. Cuando estamos por salir de la puerta de la casa en dirección del terminal de ómnibus, mi hija más pequeña nos dice: y vamos a ir sin hacer el culto. Y yo le dije: no, nosotros vamos a hacer el culto en el ómnibus. No, el culto tenemos que hacer aquí en la casa antes de salir. Y todos miramos para ella así una forma de decir: pero una vez, no importa si rompemos las reglas una vez. Pero no tuve coraje y dije: está bien, vamos a hacer el culto. Así que nos reunimos ahí en la puerta, hicimos rápidamente la lectura de la matutina y hicimos una oración. Y enseguida subimos al taxi que ya estaba esperando en la puerta y salimos con toda la velocidad que se podía hasta el terminal. Cuando llegamos, la noticia: ya el ómnibus había salido. ¿Se imaginan? Todos miramos con un desconcierto, todas las miradas se dirigieron a mi hija y ella como siendo juzgada por aquella sugerencia de hacer culto. Nosotros esperamos, pagamos un precio, compramos un pasaje nuevo para el siguiente horario, que saldría 3 horas después. Esperamos sentados en silencio. Y no pasó mucho tiempo cuando algún movimiento comenzó a suceder en el terminal. Las personas hablaban y yo quise saber de qué se trataba. El ómnibus que había salido un tiempo atrás había caído en el primer barranco de la salida de la ciudad. 17 personas murieron. Todos miramos con alivio a mi hija, como diciendo: muchas gracias por sugerir. El culto de aquella mañana había salvado nuestras vidas. Prioridades. ¿Qué es primero? La Biblia nos enseña que las prioridades de la vida en la primera parte del día siempre tendremos que poner al Señor. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es mostrar el deseo de Dios de bendecir a su pueblo y animarlo a reconsiderar sus prioridades y trabajar en la construcción de su casa. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. En esta segunda parte de la exploración del texto, nosotros vamos a repasar 3 asuntos puntuales. En primer lugar, un poco del contexto del libro de Ageo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre esas palabras de ánimo y bendición que están en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Y en tercer lugar, nosotros hablaremos sobre el descanso o el deseado de todas las naciones, esa expresión bien típica de Ageo. ¿Qué significa? Pastor Siqueira, entonces, ¿cuál era el contexto del libro de Ageo? Con el profeta Ageo empezamos ahora los 3 últimos de los 12 profetas menores. Y son los 3 profetas que vivieron en los tiempos después del exilio babilonio. Habían regresado de Babilonia, una parte del pueblo de Israel, ¿no? Estaban ahora empezando la vida nuevamente, edificando sus casas, las ciudades, estableciéndose ahí. Habían pasado tanto tiempo lejos ahí en Babilonia, pero había que empezar todo nuevamente. Y ahí viene la cuestión: ¿cuál era la prioridad? ¿Qué
darían prioridad primero? ¿A sus vidas o a las cosas de Dios? ¿No? El Ageo es un profeta muy interesante porque sabemos, nos dice aquí en el primer verso, que él profetizó en el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes. O sea, sabemos mismo el día, el mes, además del año. El año era el año 520, cuando entonces vino la palabra de Dios al profeta Ageo. Y entonces, ¿cuál era el contexto? Ellos comenzaron a reconstruir primero sus casas. Entonces la gente vino animosa, vino toda, ahí vamos a reconstruir. Cuando llegaron ahí, vieron que no había casa, que no había esto, que no había aquello. Empezaron a construir el templo, pero después hay cosas más importantes que hacer que el templo. Empezaron entonces a cuidar cada uno de su vida. Dice aquí, el verso 9, que la gente estaba esperando mucho, querían hacer dinero, a prosperar, voy a construir mi casa, y cuando sobre un tempito voy a cuidar del templo de Dios, voy a cuidar las cosas de Dios. Y el profeta dice aquí, Dios por intermedio del profeta, esperabais mucho y hallasteis poco. Aun eso que guardáis en casa, yo lo disipo con soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Todopoderoso, por cuanto mi casa está en ruinas y cada uno de vosotros se apresura a edificar solo su propia casa. Increíble, interesante. Por eso es que tal vez las bendiciones del Señor que ellos esperaban no llegaron, porque ellos comenzaron por lo donde no debían comenzar, por su vida, por sus cosas, en vez de comenzar primero por la casa y por las cosas de Dios. En la segunda parte nosotros encontramos una declaración de bendición. ¿Cuál es la mayor bendición para un pueblo que busca a Dios o que necesita de Dios? Porque en el tiempo de Ageo había algunas carencias. Entonces, por eso es que allí en el libro de Ageos, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5, la Biblia habla de ánimo y bendición. ¿En qué consiste esa bendición? Ahí vemos, la Biblia es muy clara. Debemos siempre acordarnos que los profetas predican dentro del contexto del pacto. El contexto del pacto es, si la gente camina en los caminos de Dios, obedece sus mandamientos, sigue la palabra de Dios, entonces Dios va a traer sobre ellos sus bendiciones. Entonces que ellos estaban pensando en las bendiciones y corrían detrás de las bendiciones. El dinero, la casa, la prosperidad, pero es el contrario. Uno tiene que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas nos serán acrescentadas, nos serán añadidas a nuestra vida. Entonces la bendición que Dios dice aquí, o sea, busca primero a mí, busca primero mis cosas y después Dios va a traer las bendiciones, como en el caso de Ageo. Tú vas a plantar y vas a cosechar bastante. Tú vas a ahorrar y el dinero te va a alcanzar. Ahorrar, ¿no? Entonces las cosas van a pasar cuando Dios está en primer lugar, pero no cuando Dios está en el último. Sin duda. Eso. Sin duda alguna. Y la expresión deseado de todas las naciones, de todas las gentes. ¿Por qué esa expresión de Ageo 2:7? ¿Cuál es el significado de esa expresión? Se ve en Ageo cuando la gente empezó a edificar la casa de Dios, que hay una promesa. Que aunque la casa era más sencilla que el templo de Salomón, la gloria de esta casa sería mucho mayor que la gloria del primer templo. ¿Por qué? Porque en este templo iba a venir el deseado de todas las gentes. O sea, el Mesías. Hay una implicación mesiánica ahí. Sí, el Mesías. El deseado de toda la gente dice aquí, capítulo 2, verso 7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes y llenará esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Es el mismo deseado que que hablaba otros profetas y que va a hablar el profeta Malaquías, cuando dice, enviaré mi mensajero antes que venga el Señor a su templo. O sea, Jesús, Él llenó este templo de gloria, porque ahí se enseñó las cosas que son las más profundas y verdaderas de Dios. Su gracia, su bondad, su misericordia y la salvación que Él trajo por intermedio de Jesús, nuestro Salvador. Y eso nos enseña una lección a nosotros, desear sobre todas las cosas el Señor, el deseado, que debiera ser el deseado de todas las gentes. Vamos a pasar a la
tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En Ageo nosotros encontramos un llamado a la unidad para construir el templo. Sin duda que si cada uno hiciese su parte en forma individual, no en forma unida, el trabajo iría a demorar más. Por eso allí hay una necesidad de un trabajo conjunto, unido. La sinergia es una expresión que potencia el trabajo cuando están juntos. Por ejemplo, un caballo puede empujar o jalar 2 toneladas, hasta 2 toneladas. 2 caballos pueden jalar hasta mucho más de 10 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que si 2 caballos podrían apenas jalar 4 toneladas y en vez de 4 ellos pueden hacer mucho más. Así ocurre con las personas. Una sola persona puede hacer un poco, 2 pueden hacer mucho más. Imagínense toda la iglesia unida, todo el grupo pequeño, toda la clase escuela sabática. Podríamos construir y fortalecer las cosas de Dios de manera diferenciada. Por eso en el Señor todos unidos podemos hacer mucho más. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Actúa como nosotros vamos a actuar frente a la lección de esta semana. Hablando de prioridades, ¿cómo podemos transformar nuestras prioridades en una bendición para la vida? Y entonces yo quiero hacer un llamado en este momento, especialmente para los líderes de la iglesia, para los miembros de la iglesia y para los que nos están asistiendo en algún lugar de este continente, en fin. La lección de la escuela sabática. No importa si es en español, en portugués, en cualquier lengua. Pero es una de las herramientas más importantes para fortalecer nuestras convicciones delante del Señor, para conocer más la palabra de Dios, las historias del tiempo pasado y cómo se aplican para nosotros hoy. Es palabra de Dios. Si nosotros leyéramos la Biblia todos los días y la lección de escuela sabática, ¿se imaginan cuánta bendición nosotros podríamos tener? Solo que a veces nosotros no tenemos tiempo, porque nos levantamos un poco tarde, porque tenemos muchas cosas que hacer, y esas muchas cosas que hacer terminan siendo, en vez de una bendición, una maldición, porque en la lección de esta semana hemos encontrado que bendición es hacer la voluntad de Dios y colocar a Dios en primer lugar. ¿Qué te parece si tomamos una decisión de buscar al Señor en primer lugar antes de todas las cosas? Cuando te levantes, en vez de encender la televisión, la radio o la cocina, primero enciende la palabra y la presencia de Dios en tu vida, y tú vas a ver cuánta bendición llegará a tu vida, a tu hogar. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos muestras y nos enseñas que la mayor bendición de la vida es tener a Dios en nuestras vidas en primer lugar. Haz que este sea nuestro primer trabajo de todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.